Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Luis Rizo y hoy vamos a hablar del color bronce, del bronce. Y os he traído una cosa que creo que es uno de los grandes símbolos de la ciudad donde vivo, donde nací y desde donde trabajo, de la ciudad de Sevilla. Esto es el giraldillo, que es la veleta que corona la torre más importante, pues yo creo que de España, que es la Giralda. Bueno, os voy a hablar del color bronce y además voy a hablar cosas de la Giralda. Y si os parece bien, os voy a mostrar un cuadro que acabo de terminar y va sobre la Giralda. Espero que os guste. Nada, intro y continuamos. Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez. Aquí he preparado una serie de colores que creo que son los que vamos a usar para hacer el bronce, a pintar esta figura que es renacentista. Fue la figura de bronce más grande que existió en el Renacimiento y se fundió aquí en Sevilla. Esta figura la vamos a pintar. Tened en cuenta que voy a pintar el bronce ya ajado, porque del bronce dorado ya hemos visto con el color oro. Este es el vídeo número 44 y llevo 4 vídeos hablando de los colores metálicos. Y en este caso yo creo que es algo muy representativo porque se utiliza mucho pues, en determinadas figuras que las representamos habitualmente. De la cantidad de monumentos que hay en nuestras ciudades, pues siempre aparece algún monumento que es de color bronce. Bueno, pues aquí os he puesto los colores que voy a usar. Tenemos un color negro ébori o negro marfil, que casi nunca se usa, pero que tiene ciertos usos, por ejemplo, para pintar el bronce. Tengo también puesto un poquito de tierra sombra natural. La sombra natural que tiene unos tonos agrisados. Tenemos un color invitado, porque yo casi nunca utilizo el verde en mis paletas para pintar, para producir un cuadro. Incluso los cuadros en los que está lleno de naturaleza, de árboles, de césped, de vegetación, no utilizo el verde. Ya os he dicho cómo hago el verde a partir del negro y del ocre. Y tenemos un poquito de verde vejiga. El verde vejiga es un color muy curioso y yo creo que la gente dice verde vejiga y nadie sabe de dónde sale el verde vejiga. Bueno, pues lo voy a contar. El verde vejiga es un color antiguo y que tradicionalmente se utilizaba muchísimo. Y viene de utilizar sosa o cal, y eso se mezclaba con un jugo con el zumo de una baya de la baya del espino, que es un zumo que es de color rojo. Y eso daba un color verde oscuro. Y para macerarlo, para que tuviera un buen color, se mezclaba con alumbre, que el alumbre no es otra cosa más que el sulfato de aluminio, y se metía en la vejiga de un cerdo durante un tiempo para que macerara. Por eso lo del verde vejiga, porque se utilizaba la vejiga de un cerdo. Es una cosa muy curiosa porque se le ponía alumbre, que ya he dicho que es el sulfato de aluminio, porque el alumbre se ha utilizado durante siempre, lo han utilizado los tintoreros, las personas que se han dedicado al tinte para fijar los colores. Incluso tiene
alguna otra aplicación, y es los barberos tradicionalmente han utilizado el alumbre cuando nos han hecho algún corte, afeitándonos o pelándonos, para cortar la sangre que pudiera salir, el poquito de sangre que pudiera salir. O también se utilizan desodorantes con alumbre, esos desodorantes que se utilizan prácticamente sin ningún tipo de aditivo, más que el alumbre, no tienen olfato, no huelen a perfume y se utilizan para bueno, de alguna forma evitar el sudor. Fijaros la cantidad de usos que tiene el alumbre, que es el sulfato de aluminio. Incluso hay uno más curioso, y es que se utiliza para blanquear, o se ha utilizado para blanquear el azúcar que viene proveniente de la molienda de la remolacha. Fijaros la cantidad de cosas que tienen que ver un poco con la pintura. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos. Os voy a pintar esto de bronce, y os voy a hablar después de la giralda. Sí, a lo mejor un poquito más largo de lo normal, pero bueno, como esto lo ven en muchos sitios, os voy a contar cómo es el edificio más importante de nuestra ciudad, que es la catedral, y la torre que nos llama a todos, que además nos prestigia como sevillanos. Somos conocidos en el mundo entero, entre otras cosas, por la giralda. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí un poco de medio y el trapo. El trapo siempre lo uso para eliminar el exceso de medio. Aquí tengo un poquito de medio que he fabricado y aquí tengo el trapo. Entonces, cogemos un poquito y cogemos el negro, lo mezclamos con el verde vejiga y con un poquito de sombra natural. Y entonces, bueno, pues empezamos a fabricar lo que es, en este caso es la palma que tiene esta señora, que está por aquí, y esta señora se llamaba La Fe. Era una escultura que era de corte simbólico. En una época, esto se fabricó en el siglo XVII, en una época en la que había una lucha de religiones, estaba el protestantismo, el calvinismo, la fe católica, en fin, y había bastante controversia, y bueno, fue una forma de alguna manera, pues afirmar la creencia católica de la fe aquí en Sevilla. Vamos a ponerle un poquito nada más de azul para darle un poquito de gracia también a la composición. Y poco a poco esto va tomando cuerpo. Una cosa curiosa es que la barriguita le salió al fundidor un poquito abultada, y curiosamente se le dio también como simbología de que estaba la figura preñada y de abundancia y de esperanza en el futuro, en algo que iba a seguir naciendo de la fe. Esto es una alegórica y simbólica. Y hoy en día constituye, amén de un pararrayo tremendo para la ciudad, como es desde tiempos primitivos. Además, bueno, pues se le han añadido algunos elementos y bueno, se conocen algunos temas de clima y de tiempo y tal, gracias a que tenemos esa torre con unos elementos que ayudan a predecir y a saber cómo funciona un poco el tiempo en la ciudad. Poco a poco me voy a cambiar de sitio, me voy a poner más aquí. Se me va a ver menos, pero de alguna forma
voy a tratar de que se vea mejor. Bueno, pues he cogido el tiento y voy a seguir usando la mezclilla que hemos hecho aquí con el negro y la tierra sombra natural y un poquito de verde vehiga. Daros cuenta que el bronce, cuando se oxida, pues de alguna manera adquiere un color verdoso, pero el óxido de cobre también da a algunos tonos blanquecinos calcáreos, porque bueno, pues interviene también en su composición algo de cobre y poco a poco pues nos va señalando ese poquito de blanco que le da también cierta gracia. Una vez que lo pintamos, nosotros nos vamos a olvidar de la duración que pueda tener, nos vamos a olvidar de alguna forma las propiedades mejores o peores de lo que es el bronce. Nosotros lo que vamos es a intentar pues reflejar de alguna forma una escultura de bronce pintada y que quede lo más artística posible. Hay un pie que se sale así descaradamente de la escultura, y seguimos dándole a lo que es en realidad, fijaros, ¿por qué es la veleta? Porque esto impulsa el viento y esto señala siempre la dirección, la palma, que también es simbólica porque representa, la palma en los santos representa el martirio, martirio por la fe. Bueno, pues de alguna manera seguimos interviniendo en la figura. ¡Ay! Que se me va. Esto es lo que pasa por no haber quitado el exceso de lo diré, de medio del pincel. Fijaros que ahora mismo parece que antes estaba contorneada, vamos a hacerle la manita y vamos a pintar de alguna forma otro de los elementos de la veleta. Bueno, seguimos dándole, esto le llaman la bola, esta esfera que tiene debajo de los pies sobre la que está sustentada. Ahí es donde están todos los elementos que hacen que gire, ¿no? Es un adorno para ocultar el mecanismo y los engranajes que hacen que la veleta pues siga los caprichos de Eolo, del aire, del viento. Bueno, veis que aparentemente, bueno, pues es una cosa oscura, una cosa que prácticamente no tiene nada, que no tiene ningún volumen, ¿no? Bueno, pues como no tiene ningún volumen, vamos a comenzar a darle un poco de volumen y vamos a utilizar ya unos colores que nos puedan servir de alguna manera para compensar esto, y ya empieza a coger formas y colores broncíneos. Fijaros que poco a poco, aunque el verde veiga tan importante de que os he hablado, que es un color muy antiguo, que actualmente ya prácticamente el 90% de los colores, bueno, pues se utilizan productos químicos para hacerlo, y están perfectamente definidos
y tanto los colores al óleo, témpera, gouache, pues todos están resueltos de la misma forma. Lo único que de vez en cuando lo que se utiliza es pues o aceite de linaza, o gomas, o aguas, lacas. Son elementos que sirven de alguna manera para hacer un color que pueda usarse con agua, con aceite, que sean óleos, que sean acuarelas, fijaros como poquito a poquito, y gracias a la utilización, en este caso, del blanco descaradamente, pues estoy con el blanco a base de jugar con él, empiezan a salir pues calidades. Aquí tenemos la pierna de la figura. Esto lo vamos a dar volumen un poco a la bola que tiene aquí abajo. Ya estamos dándole volumen. Fijaros cómo poquito a poquito el color bronce empieza a emerger. Un poquito de color ocre amarillo que le viene muy bien. Aquí suelen dar los rayos y siempre hay algunas zonas que están mucho más expuestas a los elementos que otras, ¿no? Curiosamente, hace unos años intentaron de cambiarlas por un nuevo modelo que se fundió del giraldillo, pero sin embargo, una vez restaurado el original, se volvió a cambiar y se volvió a colocar nuevamente el giraldillo original. O sea que el que está arriba, pues sigue siendo una figura del siglo XVII y está presidiendo de alguna forma la ciudad y nos está indicando siempre, pues, la dirección del aire, y hay muchas personas que de alguna manera pues saben qué tiempo va a ser en función de donde nos venga el aire. Hay verdaderos expertos en el conocimiento de dónde vienen las nubes y de dónde viene la mejoría o cuándo se empeora el tiempo gracias a la posición de la veleta. Bueno, ya más o menos, no quiero tampoco intervenir más en la terminación, pero sí lo que pretendía era mostraros cómo sale el bronce y creo que más o menos está prácticamente logrado. Fijaros que incluso se le ve un poco de volumen, y vamos a darle aquí un poquito de ocre amarillo para que de alguna forma quede esto con cierta calidad. Y vamos a ponerle unos brillitos. Venga, un brillo aquí, vamos a hacerle la barriguita, que se le note bien. Por ejemplo, vamos a adelantar esta rodilla con un poco de color. Esta otra vamos a señalársela. Vamos a aproximar el brazo con algunos brillos, con algunos trazos. Vamos a darle también volumen a este brazo. Tiene un gorro frigio que le ponemos un toquecillo. Vamos a hacerle así como si fuera un simulacro de cara. Y vamos a darle también aquí un toquecillo de blanco, y más o menos. Creo que tengo más o menos conseguido el color bronce. Ya hemos visto negro,
Ébori o negro marfil, tierra sombra natural, el color invitado que he dicho que es el verde vejiga, os he contado cómo es el verde vejiga, un poquito de azul ultramar claro, ocre amarillo y blanco de titanio. Bueno, voy a cambiar el cuadro y os explico el cuadro que he pintado y dónde está el girardillo. Y por qué la giralda de Sevilla se llama giralda, gracias al girardillo. Voy a cambiar el cuadro. Un momentito y seguimos. Bueno, he cambiado el cuadro y acabo de poner lo último lo que he estado trabajando. La Giralda quizás sea el edificio más representativo de mi ciudad. Y acordaros lo que acabamos de hacer, el girardillo que está aquí arriba. Fijaros la altura que tiene la torre. Dicen que es hermana de la Coutubía, que es una torre de una mezquita que está en Marrakech. En su día, cuando empezó Ben Basso a la construcción de ella en 1184, pues medía 54 metros y después fue coronada por 3 bolas de bronce dorado enormes de grande que coronaron la torre para darle, gracias a una batalla que ganó uno de los reyes que estuvieron aquí en Sevilla, ¿no? de corte musulmán contra un rey cristiano. Y entonces mandó colocar, que decían que prácticamente no podían entrar por la puerta de la ciudad de grande que eran, y bueno, y tuvieron que agrandar alguna puerta o derribar algún lienzo de muralla para introducir las 3 esferas de bronce doradas en la ciudad. Pero nosotros tenemos una suerte tremenda aquí en esta ciudad, porque hemos tenido dos cordobeses, bueno, hemos tenido más, pero 2 cordobeses importantísimos, porque Sevilla es una miscelánea, es una mezcla de culturas y es una mezcla de gente de todos lados de España, porque aquí se acoge muy bien a todo el mundo. Y resulta de que vino un cordobés que se llamaba Hernán Ruiz, que hizo también la torre de alguna forma lo que él hizo fue, por mandato, es introducir o llenar de elementos que ocultaran la torre de la mezquita de Córdoba, de la actual Catedral de Córdoba. Gracias a que se prohibió el derribo, podemos hoy observar y disfrutar de ese conjunto arquitectónico incomparable en el mundo. Vamos, no hay una cosa más bonita que la mezquita de Córdoba o hoy la Catedral de Córdoba, ¿no? Y ese mismo autor, Hernán Ruiz, se presentó a un concurso del Cabildo Catedral para rematar de alguna forma la Giralda de Sevilla. Así que gracias a un cordobés tenemos esto que tenemos aquí. Este cordobés diseñó todo esto desde aquí hasta aquí. Entonces incrementó la altura considerablemente de la Giralda, y de los 54 metros que tenía pasó a tener 94, casi más de y medio, casi 95 metros de altura, y durante muchísimos años, siglos, fue el edificio más alto de Europa, que lo hemos tenido en Sevilla, y con más gracia y con más salero. De hecho, hay muchísimos edificios en el mundo en donde, bueno, pues de alguna forma se duplica o se inspiran en la Giralda de Sevilla. Desde la época del régimen soviético, en Varsovia, en algún que otro sitio, hay giraldas o edificios que se asemejan a la Giralda. En Estados Unidos, nosotros en Kansas, en Nueva York,
o en muchos pueblos cercanos a Sevilla, como pueden ser Carmona, Écija, o bueno, en Huelva, que hay un pueblo, Moguer, al que le tengo un extraordinario cariño. La torre de la parroquia de la Virgen de la Granada, pues está inspirado también en la Giralda de Sevilla. Pues fijaros cómo en realidad el nombre que se le daba a la fe victoriosa, que era el nombre de la escultura, el pueblo le puso la Giralda. Pero claro, por el nombre de la escultura se nombró a la torre entera. Entonces pasó a ser la torre La Giralda y entonces el pueblo le cambió el nombre a la Giralda y le puso Giraldillo. Entonces Giraldillo es la escultura y el resto la Giralda. Que tenemos también una miscelánea, también tenemos una mezcla, como todos los sevillanos, como todos los españoles, nos aprovechamos de lo bueno. Tenemos una parte renacentista, que es la parte de la capilla de la Virgen de los Reyes, la parte de atrás, que es una de las capillas más importantes de la Catedral de Sevilla, que por cierto está puesto en el suelo Vaticano, Santa María de la Sede, no sé si es la segunda o la tercera catedral más grande del mundo. Está Santa Sofía, San Pablo en Londres y creo que después va la Catedral de Sevilla. Me sorprendió mucho la primera vez que estuvimos en Roma y entramos en el Vaticano y me encontré con el nombre de la Santa Iglesia Catedral Templo Metropolitano, Santa María de la Sede o algo así, que no recuerdo ahora mismo. Bueno, y aquí tenemos la parte musulmana. Esto es musulmán, que es el patio de los naranjos, y esto es musulmán también hasta aquí. Tenemos los atauriques, que son unos elementos hechos a base de ladrillos preciosos. Baja muy poco, los cimientos que tienen las giraldas son de aproximadamente de unos 3-4 metros, y se sustenta por otra gran cultura, que es la cultura romana, porque casi todos los cimientos que tiene la giralda, vamos a dejarlo en cimentación, porque lo que en realidad son piedras, que son mármoles que se han traído de otras construcciones romanas procedentes de Itálica o de algunos de los templos y edificios que se conservaban en la ciudad de la época romana, pues han servido para que tengamos un edificio que ha resistido. Las tres bolas cayeron en un terremoto que hubo muy importante en Sevilla. Pero desde entonces no ha habido más, algún desperfectillo, alguna cosa, pero gracias a Dios la tenemos muy bien conservada. Bueno, pues ya sabéis. Tenemos otro cordobés en Sevilla que me vuelve loco, que es Juan de Mesa, que hace unas cosas. Tenemos el gran poder, que es Juan de Mesa, por ejemplo. Bueno, este es mi último cuadro, mi última obra, donde represento el cielo de Sevilla, unas hojas de naranjo, el azahar, una vista imposible, porque es imposible verla así, porque habría edificios aquí, hasta aquí, y edificios hasta prácticamente aquí. Entonces me he acercado mucho para hacer la primera parte y después me he alejado lo suficiente para, de alguna forma, meter el resto de la torre. Así que he eliminado los edificios que había para que se viera esto. Tengo un amigo que es el que me lo ha encargado y quería un balcón, una ventana en la que se asomara y se encontrara con esto. Bueno, pues aquí está mi ventana para Sevilla. Vale, este es el vídeo número 44. Por favor, like si os ha gustado. Y suscripciones, ya tengo casi 500. Poquito a poquito, muy poquito a poquito se va consolidando. Y de alguna forma, es un curso gratuito de pintura. En este caso, pintura al óleo. Ya tocaremos otras cosas. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por aguantarme. Y el próximo, el número 45. Nos vemos.